me puedo equilibrar. Así que vamos a tratar de bajar allá, para allá tomar el camino. Oh, ah, ahí tengo que llegar. Ahí está el camino. Así que si llegamos ahí, estamos al otro lado. Buenos días, mi gente viajera. Aquí vamos ya caminando hacia el famoso Cerro Chico. Ya este va a ser mi segundo trekking que voy a hacer. No sé si vieron el primer video. En el primer video les mostré lo que es subir al primer cerro, que fue el cerro que está en Illapel. Bueno, ahí está, si se ve, ahí está el famoso Cerro Chico. Y desde ahí tenemos que subir y caminar. Efectivamente, debo caminar 2.271 metros de distancia para poder llegar a mi meta, a una altitud de 807 metros, que sería la punta del Cerro La Campana. Son exactamente 1/4 para las 9. Y la verdad de las cosas, tengo que llegar acá a donde está la entrada y esperar a que esté abierto, porque ayer vine a consultar cómo era para entrar, porque me habían dicho de que se cerraba, que esto se mantenía cerrado. Así que vine a consultar y me dijeron que no, que tenía un horario. Ahí se los dejo también para que sepan el horario, pero no era un horario muy exacto, según lo que me dijo una de las personas que vive ahí, que el caballero que viene a abrir no vive acá, sino que viene de lejos a abrir acá, y hay veces que abre temprano y hay veces que no abre temprano. Bien, mi gente viajera, ya me encuentro aquí en la entrada del Cerro Chico. Son exactamente las 8:47. O sea, prácticamente vamos a subir a las 9, vamos a ir subiendo. Como les decía, ahí está el horario. De las 8 hasta las 5 de la tarde. O sea que antes de las 5 de la tarde ya tengo que venir bajando. Así que desde aquí empezamos nuestra segunda travesía en lo que es trekking y nuestro tercer episodio, que es el episodio en el cual me estoy entrenando para poder subir al Salto de los González. El próximo sábado vamos a estar, si Dios así lo permite, subiendo con un amigo para poder ver si podemos llegar hasta el lugar que es el cruce de los ríos. Así que sin más que decir, vamos para allá. Ya. Bueno, como se ve, ya empezando ya, estamos tomando una... Miren, ya es subida ya. Empezamos al tiro desde los pies del cerro a subir. Hay que considerar que desde la entrada ya estamos subiendo el cerro, el cual tiene muy bien destacado el sendero. El Cerro Chico de Salamanca es muy visitado por su cercanía y facilidades de acceso, además de las magníficas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Se observan algunos petroglifos, restos de las culturas antiguas de la región. El sendero se inicia en un parque municipal bajo hermosos bosques. Cruzando el portón, se inicia una amplia y clara senda que comienza a ascender bajo el bosque. Antes de 100 metros de ascenso hay un pequeño letrero que indica la presencia de unos petroglifos a un par de metros del sendero. Tras el petroglifo, prosigue el ascenso. Aproximadamente a los 300 metros de avance se observa a mano derecha varios bancos y mesas. Son parte de un sitio de culto a la Virgen de Lourdes. Bueno, ya llegué aquí prácticamente, como le estaba diciendo, aquí al sector donde está el santuario, donde se hacen misas y donde uno puede venir a orar en medio de esta naturaleza, rodeada de árboles. Quiero comentarles que ya llegué aquí arribita, ya me falta poquito ahí ya para terminar lo que es este sector, que es el área del Cerro Chico, donde prácticamente está lleno de arbolitos. Se escuchan pajaritos, está muy bonito. Y quiero acotar que el lugar está precioso, está muy bien mantenido. Los caminos están muy limpiecitos. Como se ven, no sé, me imagino que aquí cuidará la municipalidad, no sé quién estará a cargo, pero mantienen todo muy bien ordenadito. Los lugares donde hay como para poder sentarse están muy bonitos, muy bien limpiecitos. No se ve basura, la verdad de las cosas, felicitar a los salamanquinos, porque los que vienen a este lugar, porque no se ve basura, no he visto nada de basura, ni una botella, ni una bolsa, no he visto nada. Entonces, eso es muy bueno, muy bueno. Así que felicitaciones a los salamanquinos y a las personas que también que puedan estar aquí en este lugar, que a lo mejor también vienen y limpian este sector.
porque está muy bonito. Así que muy recomendable para que vengan aquí a Salamanca y suban aquí al Cerro Chico. Vengan para acá a este cerrito, es muy bonito. La van a pasar muy bien. Vengan en familia, hacer un pequeño trekking, un trekking chiquitito de subir cerro. No es un lugar muy grande, así como que se pueda perder alguien. No creo que aquí se pueda perder nadie, la verdad de las cosas. Tendría que pasar algo nomás para que sucediera algo así, pero más que nada también no se ve todo muy tranquilo, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Así que vamos a seguir para arriba la ruta, porque tenemos que llegar al Cerro La Campana. Ya. Bueno, ya nos estamos yendo de aquí del lado de la Virgen. Mira lo que lo que son las raíces de este árbol, mira cómo van para arriba. Y mira, fíjate ahí como que se hizo una culebra ahí. Qué genial. Concha, que me caigo por estar mirando para arriba. Bueno, aquí vamos a volver a tomar el sendero, que como les digo, mira cómo está. El sendero está muy limpiecito, como que barrieran todos los días. Se mantiene muy bien el sendero. Pero miren para acá, pues miren mi gente, miren acá. Llegando aquí arriba, mira acá. Voy a ir a mostrarles. Mira, esto es lo que le estaba diciendo. Cómo mantienen todo bonito, mira, el lugar para poder caminar, mira. Porque si ustedes entenderán que si nadie cuidara aquí, esto estaría lleno de hojas, tapado en hojas. Pero se nota que vienen y barren, mira. ¿Ves? Se nota que barren. Y mira cómo mantienen el lugar aquí, como para venir a disfrutar con la familia. Ah, mira qué bonito. Mira, allá también allá hay otra mesita, acá hay otra mesita. Mira, ahí hay una piedra que parece una mesita. No, está muy bonito. Pero está precioso, está bonito. Así que es muy recomendable venir acá con la familia, no sé, a disfrutar un día domingo. A disfrutar la naturaleza. Está este canalcito acá también. Mira, con el agua también bien limpiecita. No se ve un agua sucia. Y está este caminito, este puentecito, por el cual ya llegamos acá arribita. Aquí estamos arriba en el Cerro Chico ya. Bueno, tenemos que llegar a ese cerro. Tenemos que llegar a ese cerro, pero atrás de ese cerro. Así que mira lo que es esto. Casi inmediatamente después del santuario se llega a una explanada y se sale del bosque. La senda prosigue ascendiendo en un principio rodeado de arbustos con letreros. Pronto va disminuyendo la vegetación y el sendero se va volviendo más estrecho, pero sigue siendo muy claro. Y acá ya vamos a empezar a subir con solcito. Y vamos a seguir el sendero. Supuestamente por aquí va el sendero. Bueno, antes de que empieces a subir esta ruta, ya estoy arriba en el Cerro Chico, estoy en este lugar. Vamos a empezar el sendero por acá, hacia el lugar donde quiero ir, el Cerro La Campana. Y quiero recordarles que por favor suscríbanse al canal, denme su like, su comentario, díganme por favor qué les parecen estos videos, si están bien, están mal. Me pueden ubicar en el Gmail, en el correo de Gmail, viajandoconpituto@gmail.com. Ahí me pueden ubicar. Aquí les voy a dejar el enlace para que se puedan ir directamente al correo y así puedan contactarse conmigo más directamente para hacerme más preguntas. Así que eso, vamos a subir y déjenme su like, apóyenme con esto para poder seguir avanzando. Es algo que me gusta. Estamos en el tercer episodio. Este es el tercer episodio en el cual estamos entrenando para poder ir al Salto de los Gonzales, que es un trekking de 4 horas, en el cual ustedes pudieron ver en el primer video que la verdad de las cosas no fui capaz de subirlo porque no me dio para poder subirlo, las piernas me dolían. Ahora ya he subido un poco este cerro, no es un cerro tan alto, y no me duelen para nada las piernas, voy muy bien. Me canso sí, pero fuera de eso nada. Así que me hizo muy bien también el haber subido en el video anterior. Aquí les voy a dejar el enlace para que lo vayan a ver de lo que pasó al ir a subir a la cascada de los Gonzales, por qué no pude subir, y el entrenamiento que hice aquí en el cerro de la Antena en Illapel. Así que ahora estamos subiendo a este cerro, que es el Cerro La Campana. Por eso déjenme su like, apóyenme con los comentarios y suscríbanse para que así podamos seguir en esta comunidad, seguir creciendo esta comunidad y ser muchos más lo que vamos conociendo lo hermoso que es mi país Chile, los lugares que hay en la cuarta región y en la quinta región, que todavía me falta mostrar muchas cosas más. Así que vamos para allá. Se escucha el canto de los pajaritos.
Lo único malo que al estar aquí cerca de la ciudad, porque prácticamente la ciudad está aquí abajo nomás, se escucha todo el ruido de los camiones, de la gente trabajando. No es como cuando tú vas a un lugar donde ya es más solitario, como en el sur de Chile, donde quiero ir, y no se escucha nada, solamente la naturaleza. Ahí hay un pajarito. ¿Ven? Abajo está la ciudad. Ya, así que aquí vamos dándole. ¿Qué hay allá? Hay como una casucha ahí. Vamos a ir a sapear. Como de buen chileno, vamos a sapear. Lo que enseñan todos los otros amigos que hacen trekking es que cuando tú salgas a estos lugares, porque ustedes entenderán que yo ando solo, mira, súper solo. Y a pesar de que estoy al lado de la ciudad, si me llega a pasar algo aquí, ¿quién va a saber de que estoy acá? Por eso es muy importante que ustedes le dejen dicho a algunas personas dónde van a ir, por dónde se van a ir, y no salirse de la ruta. Seguir por ahí, porque si en algún momento me vienen a rescatar y yo ando por allá, o sea, no cuadra. Lo ideal es seguir la ruta que uno traza y no desviarse. Y si te desvías, dejar una señal en la ruta central, no sé, con piedra, subí por aquí, una cosa así. Eso es muy importante, porque aquí si tú no le avisas a nadie que has venido a este sector y te pasa algo, como por ejemplo, no sé, que me resbale aquí y rode para abajo y me golpee y quede inconsciente o me pase algo, nadie va a saber. Así que es importante hacer eso, dejar la ruta marcada por donde uno se va a ir. Yo dejé el track hecho por donde me voy a ir, se lo mandé a mis hijas, se lo mandé a mis dos hijas y lo dejé puesto en Drive, donde yo hago todas mis rutas y después las paso a Osman. Así que ese es un consejo que les quiero dar para que no tengan ningún tipo de problema. Así que vamos a ir dándole. La ruta me dice que tengo que irme por el costadito ahora ya, así que eso vamos a hacer. Bueno, estoy mirando aquí el GPS y si se dan cuenta, lo acerqué, estoy bien desviado de la ruta. Así que estoy desviado 50 metros, así que voy a subir aquí, ya que está ralito, que no hay tanto problema, para poder volver a tomar la ruta. Ya, aquí estoy. Aquí estoy. Esta es la ruta. Esta es la ruta, mi amigo. ¿Ves? Ahí la volví a tomar. Ahí voy bien en la ruta. Así que vamos por acá. Ya he caminado. Bueno, volví a tomar la ruta. Si hubiera seguido la ruta y no me hubiera preocupado de seguir mi navegador, iría por ahí abajo. Porque la ruta que estaba llevando era la que está ahí abajo. No sé para dónde va, pero claro, retomé la ruta. Y claro, esta ruta es distinta, voy subiendo. Por eso llegué muy cansado aquí. Ya he caminado 2 kilómetros 57, 2 kilómetros 47, pero desde allá, desde la plaza. Desde la plaza hasta acá. Estoy a 680 metros sobre el nivel del mar. Pero no sé, esta experiencia de trekking, qué bonita en realidad. Es muy bonita, es cansadora, todo lo que se quiera. Pero llegar aquí y estar aquí sentado mirando todo esto, esta vista, no sé, es bien impagable. Me imagino los que hacen trekking y andan, no sé, en lugares más bonitos, por ser en el sur de Chile, no sé, me imagino. Debe ser precioso. Bueno, mi gente viajera, ya he subido todo el borde del cerro. Esa es la cumbre del primer cerro. Y ahora voy a seguir para allá. Pero tomé una precaución, siempre tomando la seguridad y tomando en cuenta de que ni Dios lo quiera, permito que nunca me pase, pero me llegue a pasar algo, cualquier cosa. Tomé la precaución que como vengo en este camino, que es la ruta que dejé marcada, y quiero
ir a subir a ese cerro ahora. Primero voy a subir ahí para hacer la toma de Salamanca desde la punta de ese cerro. Pero por cualquier cosa, por seguridad, hice esto. Dejé marcado ahí con una flecha que llegué a este punto y de aquí seguí ahí y puse que voy a la cima. Y después dejé el otro lado que voy a tomar el camino que sigue ahí. Así que eso lo hice, eso lo dejé ahí, ahí está, como precaución porque me estoy desviando de mi ruta. Bueno, supuestamente me tengo que ir por ahí, por el borde, aunque estoy mirando, mira, si me puedo ir subiendo el cerro y después lo bajo, sería mejor ir subiendo por toda la orilla. Se ve como que sería más fácil. Ojalá encuentre caminos por ahí. Bueno, de todas maneras voy siguiendo lo que me dice Osmar, porque desde acá estoy mirando que si tomo la ruta que dejé marcada, me va a tirar para abajo. Mira qué bueno que haya subido acá. Me va a tirar hacia abajo, mira. Me va a tirar para abajo. Seguro ese camino las cabritas lo hicieron para abajo. Yo tengo que siempre tomar el que va subiendo, porque la idea es llegar a la punta del que está allá, para tener una visual completa de todo esto. Miren, vengo de vuelta. Ya vengo de vuelta del cerro. Bueno, es la otra lomita porque he avanzado harto. Y me di cuenta que hay gente que también, imagínate aquí, ahí dejaron la flechita por donde uno tiene que irse ahí. Como estuve mirando desde arriba, no era muy conveniente seguir por ese camino porque en realidad, ¿cómo se llama? Me guía para abajo. De arriba ya se ve mejor que me tira hacia abajo, no me tira hacia arriba. Así que voy a buscar un camino por aquí y voy a hacer eso. Así que vamos a dejar también aquí la marca por donde me voy a ir. No por ese camino, sino que por allá. Así que ahí vamos a dejar una marca. La verdad de las cosas, el trekking ha sido bien suave. No me ha costado mucho como el que subí en Illapel, porque el de Illapel era esto, que yo creo que aquí es donde ya se me viene lo complicado. En Illapel era subir esto. Fíjense la altura de la punta ahí. Allá, en ese lomito, voy a dejar otra marquita para que, por cualquier cosa, por seguridad. Así que vamos para allá. Bueno, ahí dejamos ya la marca. Ahí dejamos la marquita, ¿ves? Con la flechita y que dice trataré borde cerro. Así que por ahí nos vamos yendo. Ahí vamos a ir caminando allá. Obviamente que es más o menos un indicio de por dónde yo me voy a ir, porque en realidad aquí hay un plan no plan. No sé por dónde me va a llevar, pero igual hago esto, miren. Cada cierto tiempo hago eso para poder dejar la marca. ¿Ves? Ahí queda una marca. Cada cierto tiempo me voy dejando la marca para mostrar por dónde voy. Se me está complicando por acá. El camino es pura piedra.
Aquí di con el camino. Quiero comentarles que empecé ahí, allá en el medio. Quise bordear por allá, pero estaba más difícil. Me vine por acá, pero también se me complicó porque el camino me arroja por este sector. Y está bien complicado ahí. No tanto, no hay tanta espina, nada, pero hay que subir piedra y hay que subir con mucho cuidado. Y hay que pasar por toda la orilla acá. Acá, a ver, déjame poner un poco. Hay que pasar por acá, ¿ves? Por toda la orilla acá. Vamos a darles por este camino que está acá. Como siempre, raspando los pies un poco cada cierto tiempo en la loma para ir dejando la huella por donde nos vamos. A ver por dónde subo. Aquí. Mira lo que hay acá. ¿Ah? ¿Qué te parece? Mira. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Mira. Venir acá a estos lugares tan bonitos y a dejar basura y bueno, el famoso arte urbano. Mira, hay una cueva aquí. Ah, su macho. El famoso arte urbano que dejaron puesto aquí algunas cosas. Oh amado Jesús, bla 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 bla. Ahí dejaron Daniela. Gracias. ¿Cómo se dirá que se dan trabajo hasta traer de todo para poder marcar las piedras acá? Mira, ese es del año 99, del año 2016. Bueno, no sé qué será eso. Pareciera... Ah, como que... Porque no está hediondo a nada. Ah, es que aquí había una grutita, po. Estoy re mal parado. Ay. Ah, es que aquí había una grutita y la sacaron de ahí, pues claro. Ahí está la grutita. Alguien falleció acá. Bueno, vamos a tratar de subir. Uy. Vamos a subir acá arriba. Ay. Subiré por acá. O pasaré por debajo de esta roca, a ver. Oh. Sí, se ve como que está más práctico. Uy, arrastrándome un poquito. Ah, claro, era menos peligroso. Aquí subimos. Ya estoy casi en la punta. Ay, me falta solamente llegar a ese cerro. A la punta de ese cerro, que es la meta. Y estoy en este otro cerrito. Y como vieron aquí, en este sector, está lleno de roca. Miren, está lleno de roca. Y rocas gigantes. Una de las cosas, no me explico cómo llegan todas estas rocas acá. O sea, cómo están aquí, como que las hubieran puesto estas rocas. Porque no hay roca en ninguna parte más, pues mira. En ningún lado más, solamente aquí, en esta punta. Bien raro. ¡Ay, mira! Mira, no me había dado cuenta. Mira lo que hay acá. Jeroglifos. Mira. Hay jeroglifos en esta piedra. ¡Qué bonito! Ah, no me había fijado más. Pero en esa piedra nomás hay, no veo más. No veo en otra. Vamos a tratar de pararnos acá. Bueno, me imagino que la persona que está ahí abajo tiene que haberse caído de aquí y por eso se tiene que haber matado. Por eso hay que estar con mucho cuidado acá. Con mucho cuidado. Bueno, les voy a hacer la toma desde acá. Aquí me voy a poner mejor porque me puedo sentar. Mira aquí. Si estás viendo este video, Matías Guerrero, Nicolás y Felipe Moscoso, que subieron en el 2020, ahí les dejo el recuerdo. Voy a subir por acá, a estas rocas de acá. Acá también, mira. Lo que hay allá, mira lo que es eso. Por donde baja, cuando baja la quebrada del agua por ahí. Llega a brillar las piedras donde están. Estaba bonito, mira. Hay un camino que se ve por ahí, mira, que podría uno
ir a hacer un trekking y llegar hasta allá. Vamos a analizar bien el terreno desde aquí de estas piedras, porque aquí ya tenemos una mejor visual. Si te fijas, tenemos que irnos por ahí para seguir subiendo allá. Bueno, el que quiere puede ir tomando el camino por el costado, pero yo lo quiero hacer así para, ¿cómo se llama? Porque supuestamente me estoy entrenando para ir al Salto de los González, a esa caminata de 4 horas, con cerros y bajada igual. Entonces, pero noto que por ahí va el camino para arriba, pero noto que, claro, no voy nada de mal para lo que iba, aparte que voy grabando y hablando, nada de mal de lo que iba cuando fui a subir la cuesta de los González, o sea, la cascada de los González. Bueno, mi gente viajera, me tomé un paralé aquí porque cambié la batería y no me había dado cuenta que subí este cerro y era bien alto. Entonces, pero lo bueno que me está dando la perspectiva de cómo subir este cerro que viene, porque este es el más complicado. Tengo que analizar por dónde, si se fijan, mira, estoy bien alto y ahora tengo que bajar aquí y analizar por dónde irme. Yo creo que me voy a ir por este camino por ahí, bordeando esas piedras, las voy a bordear y subir por el costadito e irme hacia arriba. Y me mira y baja. Mira, qué bonito. Bueno, les decía que me estaban haciendo guardia por la sencilla razón de que les comenté que estaba allá al frente, en esa roca, allá. Bueno, tuve que bajar y tomé la decisión de irme por ese costado, pero es imposible. Y si me vengo por este otro costado también lo traté de hacer, pero también está lleno de ramas, no se puede pasar prácticamente. Lo que tenía que haber hecho era bajar bien abajo y después haber subido por allá. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a caminar por este sendero que está ahí, por ahí, y me llegué hasta aquí y tomé la decisión de escalar. Bueno, esto no hay que hacerlo porque es complicado, así que escalé y estoy aquí y me falta todavía escalar de ahí para arriba para llegar a la punta y de ahí ya volver a tomar la pampita para llegar al otro lado, tomar la pampa y llegar allá. Bueno, mi gente viajera, estoy muerto, pero lo logré. He llegado a la cima de este cerro, del Cerro La Campana. Bueno, voy a ponerme aquí con más cuidadito porque, bueno, me voy a poner aquí que está planito. Aquí estoy en la cima del Cerro La Campana, así que meta cumplida, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y nada, pues estoy viendo que me costó mucho subir este sector. Esta parte para llegar acá hay que escalar prácticamente, hay que escalar todas las piedras, las rocas. Hay que venirse por todo el roquerío. Es la única manera. Si tú te tratas de venir por el costado, no, imposible, está lleno de espinas y de todo el cuento. Lo intenté 2 o 3 veces buscando unos caminos por ahí, pero fue imposible. Así que llegué acá. Esta es la roca que se ve de abajo, esta es la punta. Bueno, si se fijan, ya para allá ya no hay más cerro. Ya no hay más cerro. Obviamente voy a tratar de ahí, caminar un poco para allá, para ver qué es lo que hay desde el otro costado, porque de aquí ya no quiero subir a esa roca porque está muy peligrosa, no me gusta la idea, así que voy a caminar, pero les hago la toma de lo que es este sector, el valle. Así que los dejo con esta hermosa vista, mi gente. Espero que el viento no esté molestando mucho y que disfruten el esfuerzo. No se olviden dejar su like, dejar sus comentarios, suscribirse al canal para que así me ayuden. Estoy viendo que abajo hay un caminito, mira. A lo mejor voy a caminar para allá mejor, me va a quedar más cerca que devolverme todo el camino que hice y bajar por el camino. Así que voy a ver si hago eso. Y nada, pues
También voy a mirar si es que por este otro costado también hay un camino. Aunque no veo que haya un camino, pero se ve que hay un faldeo ahí. Ahí se ve que hay un faldeo y llega un camino ahí. No sé. Pero no quiero devolverme por acá porque en realidad prácticamente tuve que escalar. Entonces es muy complicado. Así que los dejo con esta vista, mi gente. Disfrútenla. Y nada, pues. Y hasta acá todo era felicidad, pero tomé una mala decisión. ¡Qué mierda! No me puedo equilibrar. Así que vamos a tratar de bajar allá, para allá tomar el camino. ¡Oh! ¡Ah! Ahí tengo que llegar. Ahí está el camino. Así que si llegamos ahí, estamos al otro lado. Ah, mira. Ahí hay un camino, ¿ves? Estaba bien lo que yo decía. Ahí hay un camino voy a tomar ese camino y voy a bajar y me voy a ir por abajo. Bueno, como se dan cuenta, decidí tomar este camino, pero mire para dónde va. Voy a llegar allá. Y el otro camino que estaba por el otro costado se devolvía hacia Salamanca. Así que yo creo que voy a tomar el otro camino, me voy a devolver y voy a tomar el otro camino para poder ir caminando hacia Salamanca, por no ir para atrás y después devolverme. Y esa fue mi primera mala decisión. Para encontrarnos con otro que se devuelve para atrás. Y después mi segunda mala decisión. Ay, no hay de esos bichos que... Bueno, como ven, estoy bajando el cerro así, prácticamente así, de canto. Quiero llegar ahí a ese camino para ya después tomar el camino para abajo. Porque el camino que venía para acá llega acá arriba nomás, de ahí ya no hay camino. Así que me veo la obligación, me sale más práctico bajar por aquí. Hay caminitos de cabra, así que bajar por aquí para poder llegar a ese camino. Así que ahí vamos a ir bajando con cuidado. He venido bajando así. Aquí me pegué una resfalada, no sé si se alcanza a ver. Ahí me resfalé desde allá arriba hasta acá. Vine a parar aquí. Pero fue una resfalada controlada. Me refiero a que sabía que me iba a resfalar y me equilibré. ¡Pum! Ahí está, llegar hasta aquí. Y aquí quedé súper bien sentado. Ya me está quedando poco para llegar ahí. No recomiendo que hagan esto por nada del mundo. No vengan por este lado. Devuélvanse por donde mismo vinieron. Está mucho mejor. O caminar el camino ese que les decía yo, y no importa que hubieran caminado hartos kilómetros, hubiera sido más seguro. Por aquí es muy inseguro, hay mucha... Estoy bajando prácticamente el cerro con piedras sueltas, entonces está complicado. Fue una muy mala decisión haberse venido por acá, pero bueno, ya estoy acá, así que
no me queda otra más que tratar de llegar ahí al camino, porque ya ahí el camino ya topa con otro camino, ya y me voy por un hilo para abajo. Hasta donde llegue vaya nomás, porque ya una vez agarrando el camino ya van a saber que voy por el camino, y si están viendo el video es porque llegué bien. Así que vamos a ver, esperemos no resbalarnos más ya. Voy bajando como en gatito en algunos sectores. Estoy mirando que por ese lado está un poco mejor, pero... ¡Ay! Miren lo que es esto, bajar por aquí. Aquí hay que tener un equilibrio, pero... enterrar las patas en las piedras no queda otra. Y ver dónde se afirma si es que te desequilibras. Ya una vez llegando aquí a un camino, ya te vas un poquito mejor. Lamentablemente el camino que yo pensaba se devolvía a Salamanca no fue así, ya que más allá se terminaba, y decidí bajar el cerro por un camino de cabras que a los pocos minutos se me desapareció. Y quedé acorralado, ya que no podía regresar, pues el terreno se volvió muy resbaloso, ya que al bajar no fue complicado, pero de subida se me hizo imposible, lo que me llevó a descender hasta un camino minero que estaba más o menos 150 metros cerro abajo. 150 metros que duraron más de una hora. La verdad fue una muy mala decisión y muy arriesgada, ya que fácilmente pude accidentarme, cosa que jamás volveré a hacer, lo que me lleva a las recomendaciones que vi, y es siempre volver por el mismo camino que está marcado como ruta. Sé que fui irresponsable y lo asumo a la poca experiencia que tengo en el trekking. Por eso, nunca más. Fijo dónde poner las manos también, por cualquier cosa. O bien a veces pesco una piedra grande para apoyarme. Ay, tengo que saber subir ahí. Ay, Dios mío. Está brígido. Y aparte que me duele la pierna porque lo que he hecho acá es lo que no hice en toda la subida. Mira, este quisco está aquí bien peligroso y tengo que pasarlo. Ya lo pasé. Trato de apoyarme en los matorrales. Miro dónde voy a poner la mano en caso que me resbale. Quiero irme por ahí o bien por acá y tomar ahí. Tomé por este lado mejor porque aquí me puedo dar vuelta, bajar por acá. ¡A mierda! Aquí me resbalo otro poco. Trato de tomar este camino que está aquí. ¡Ay! Aquí. Oh, coche tu madre que me... Ah, menos mal que... ¡Qué mierda! No me puedo equilibrar. A ver cómo está para sentarse aquí. ¡Oh, clava! Y acá no me sirve de nada este bastón. Me faltó el palo de aquí. Así que vamos a tratar de bajar allá, para allá tomar el camino, caminar derecho. Ay, me está agarrando este.
Voy a bajar por aquí. Voy a bajar un poco más. Aquí llegué donde quería. Pero hay mucha piedra. Mucho tomate. ¡Oh! ¡Ah! Ahí tengo que llegar. Ahí está el camino. Así que si llegamos ahí, estamos al otro lado. Tengo una sed, pero me queda eso de agüita nomás. Así que la tengo que cuidar. Me mojo los labios nomás un poco. Vamos a descansar un buen resto aquí para meternos para allá y llegar al camino. Harto equilibrio nomás. Harto equilibrio. ¡Ay! ¡Qué bien! Lo logré. Imagínate, me quería tirar por ahí, me sacaba la cresta. Ya aquí encontré el camino ya. Voy a tener que subir acá con cuidadito, ¿no? Bueno, ¿y acá qué hay? Aquí hay una bajadita. Mierda. Ya voy muy cansado, chiquillos. La verdad, el esfuerzo físico ahí me mató. Fue mucho. Ya llegamos al camino. Aquí se ve que han venido vehículos, ¿ves? Esta caminata me ha de dejar en cama por lo menos 2 días. Y aquí ya vamos a ir marcando un paso relativamente suave para avanzar. Esta aventura ha sido por lejos la más extrema que he tenido hasta el momento, ya que en varias oportunidades pensé no saldría del cerro. Por lo difícil que fue bajar, en la cámara no se nota lo complicado que fue y no se ve mi cara de miedo y a veces desesperación de tal vez no poder seguir. A estas alturas no tenía baterías para grabar, no tenía agua, estaba muy cansado, ya que llevaba 7 horas subiendo y bajando cerros. Las piernas me dolían mucho, pero me tomaba descansos de 10 minutos y seguía avanzando. Logré refugiarme en un arbolito y protegerme del sol. Ya más allá encontré un canal, el cual volvió mi alma a mi cuerpo, ya que pude refrescarme y tomar agua. Solo quiero decirles que nunca anden solo por los cerros, si no tienen experiencia, aunque quiero decirles que muchos con experiencia han perdido la vida en estas aventuras. Gracias a Dios logré salir del paso para nunca más volver a cometer estos errores. Darse el tiempo para descansar, pensar bien y tomar la mejor decisión solo requiere de unos minutos de tu tiempo. Gracias por ver el video hasta el final y no se olviden de dejar su like, suscribirse y dejar su hermoso comentario. Creo que ya estamos listos para ir a la Junta de los Ríos este próximo domingo. Y por qué no, a la cascada Salto González.